Isabela vivía en las calles estrechas y sinuosas de Granada, en la tienda de antigüedades que había heredado de su padre. La tienda era como una cápsula del tiempo. En cada rincón se acumulaban historias olvidadas, objetos polvorientos y recuerdos silenciosos. Su padre, Alejandro, había dedicado su vida a perseguir artefactos legendarios y civilizaciones perdidas, pero se había llevado su mayor secreto a la tumba. La vida de Isabela era una monotonía de subir las persianas a la misma hora cada mañana, ver el sol iluminar el escaparate de la tienda por la tarde y beber una copa de vino sola por la noche, mientras pensaba en el pasado. Isabela recordaba la leyenda de la ciudad perdida del sol, que su padre le había contado una vez como un cuento de hadas. Se decía que esta ciudad había sido borrada de las páginas de la historia y era la protectora de un poder legendario. Su padre había jurado encontrarla, pero esa pasión había sido su perdición. Una noche, una antigua caja de madera sin nombre dejada en su puerta cambió para siempre su monótona vida. La talla en la caja era el mismo símbolo que su padre le había mostrado una vez: 7 rayos emanando del centro de un sol. La caja era un acertijo. Isabela recordó cómo abrir una cerradura antigua que su padre le había enseñado, y de su interior sacó un texto ancestral y una brújula. En el texto, escrito en un antiguo dialecto del español, se decía que la brújula solo podía ser utilizada por el verdadero heredero, y que el camino a la ciudad del sol comenzaba donde su padre había dado su último aliento. La brújula, al tomarla en la mano, comenzó a vibrar apuntando en una dirección fija. Aunque la muerte de su padre había sido registrada oficialmente como un accidente, Isabela siempre sintió que había un secreto. Ahora esta brújula era la clave de ese secreto. Con los ojos llenos de lágrimas, decidió embarcarse en este viaje. El recuerdo de su padre sería su única guía. El guía de las sombras del desierto. El viaje los llevó a los desiertos áridos y abrasadores de Almería. Isabela sabía que no podría sobrevivir sola en esta naturaleza salvaje. Encontró a Mateo, uno de los mejores guías de la ciudad, pero también uno de los más peligrosos y despiadados. Conocido como el Sombra, Mateo era un hombre que hacía cualquier cosa por dinero, con un pasado lleno de secretos. Tenía una antigua cicatriz en su rostro y en sus ojos había una tristeza que nadie podía descifrar. Isabela nunca olvidó la expresión cínica en el rostro de este hombre peligroso cuando llegó a su tienda. Pero cuando le mostró el mapa de su padre, su cinismo se desvaneció, reemplazado por la conmoción. El mapa era parte de una leyenda que había destruido a su propia familia años atrás, una que él había estado persiguiendo. Solo podía leer una parte del mapa, pero Isabela tenía la pieza completa. Al principio era un simple acuerdo. Mateo la llevaría a la Ciudad del Sol. A cambio, ella compartiría todos los secretos del mapa. La relación entre ellos se basaba inicialmente en la desconfianza y el interés. Isabela sospechaba de cada movimiento de Mateo. Incluso pensaba que él podría haber tenido algo que ver con la muerte de su padre. Mateo, por su parte, se irritaba con la valentía ingenua e inexperta de ella. Sin embargo, en el calor implacable del desierto, en el corazón de las tormentas de arena y en las guaridas de serpientes peligrosas, se vieron obligados a unirse. Su viaje no fue fácil. Cada parte del mapa requería que resolvieran un acertijo diferente. El primer enigma estaba en las ruinas de un antiguo templo romano. Tenían que colocar una serie de símbolos astronómicos en el orden correcto. La combinación del conocimiento de Mateo sobre las ruinas y la sabiduría ancestral de Isabela sobre astrología que había aprendido de su padre abrió la puerta oculta del templo. Dentro, los frescos narraban la historia de la Ciudad del Sol, una ciudad construida hace miles de años para proteger una fuente de energía proveniente del sol. Esta energía tenía el poder de dar vida o de destruir el mundo entero. Este descubrimiento afectó profundamente a Mateo. Su familia había sido masacrada por una secta oscura que buscaba esa energía, la Hermandad de la Sombra. El padre de Isabela, Alejandro, también había estado persiguiendo a esta secta. Mateo pensó que Isabela estaba en este viaje solo por un recuerdo, pero ahora era la venganza de su familia lo que estaba en juego. A partir de ese momento, el hielo entre ellos comenzó a derretirse.
Mateo juró proteger la inocencia de Isabela y mantenerla alejada de este peligroso mundo. Pero sería difícil mantenerse fiel a su juramento. Unos días después, encontraron un oasis bajo el sol abrasador. Había rastros de la hermandad. Mateo hizo un plan para proteger a Isabela. Pensó en hacerla dormir para continuar el camino solo. No tenía otra opción para mantenerla lejos de este peligro. Sin embargo, cuando Isabela despertó, notó la ausencia de Mateo y lo siguió. Lo encontró en un paso emboscado por la hermandad. Mateo luchaba solo contra 3 enemigos. Isabela, usando un viejo cuchillo de caza que su padre le había enseñado a usar, sorprendió a un enemigo, salvando la vida de Mateo. En ese momento, ambos entendieron que no eran solo compañeros de viaje. Sus destinos estaban entrelazados. Después de ese incidente, los muros entre ellos se derrumbaron. Se sentaban alrededor del fuego en el frío del desierto por las noches y contaban sus historias. Mateo compartió cómo su familia fue aniquilada y cómo el deseo de venganza lo había convertido en el sombra. Isabela le contó sobre el vacío que sentía desde la muerte de su padre y cómo este viaje le había dado esperanza. El amor floreció en silencio sobre la arena. Se curaron las heridas el uno al otro y se dieron fuerzas. Sin embargo, la sombra de la hermandad crecía cada día más. Cuando se acercaron al destino final de su viaje, se encontraron con su líder, Rafael, en un templo. Rafael era un viejo amigo de su padre, y el impacto de este descubrimiento dejó a Isabela en shock. Rafael compartió el secreto de su padre. Alejandro quería usar la energía de la Ciudad del Sol para el bien de la humanidad, pero Rafael y la hermandad creían que ese poder les pertenecía solo a ellos. Su padre Alejandro había sido encarcelado por oponerse. Esto no fue un asesinato, sino un castigo mucho más cruel. Rafael le dijo a Isabela que su padre aún vivía, pero que estaba prisionero en el corazón de la Ciudad del Sol. Esta información puso el mundo de Isabela de cabeza. Su confianza en Mateo se tambaleó. ¿Debería confiar en este hombre que era el viejo amigo de su padre? ¿O en el hombre peligroso que quería venganza por su padre? La hermandad le hizo una oferta a Isabela. Liberarían a su padre, a cambio de que ella se uniera a ellos para reclamar el poder de la Ciudad del Sol. Esa noche, Isabela se mantuvo alejada de Mateo. Su corazón estaba lleno de dudas y miedo. Mateo entendió la situación, pero no la presionó. Simplemente esperó. Por la mañana, Isabela tomó una decisión. Se uniría a la hermandad por la libertad de su padre, pero no le entregaría el poder a nadie. Lo usaría para el bien de la humanidad. Compartió su plan con Mateo. Aunque él no aprobaba su plan, juró que estaría a su lado. Nunca la dejaría sola. Juntos avanzaron con Rafael hacia el corazón de la ciudad perdida del sol. La ciudad era como un laberinto viviente. Los rayos del sol se filtraban a través de estructuras de cristal, dibujando patrones místicos en las paredes. Cada rincón de la ciudad guardaba los susurros de un secreto protegido durante miles de años. Finalmente, llegaron al gran templo en el centro de la ciudad. Su padre estaba encadenado a la fuente de energía. Su cuerpo se derretía, convirtiéndose en parte del poder. Rafael lo usaba para reclamar ese poder. Las lágrimas de Isabela comenzaron a fluir cuando vio el rostro de su padre lleno de agonía. El propósito de Rafael era liberar el poder a través de otro individuo de la línea de sangre de Alejandro, y esa persona era Isabela. Rafael le ofreció a Isabela usar la fuente de poder. Al hacerlo, su padre sería liberado, pero él no sabía una cosa. El poder solo podía ser liberado por el toque de un corazón puro. Sin dudar, Isabela extendió su mano para liberar a su padre. Justo en ese momento, Rafael reveló su verdadera intención: encadenar a Isabela al poder también, para apoderarse de esa fuente eterna. Pero él no sabía otra cosa: la lealtad de Mateo. Mateo se infiltró por detrás y neutralizó a los guardias de Rafael. Mientras luchaba contra el resto de la hermandad, le dio a Isabela una oportunidad. Isabela usó el poder de su padre y derrotó a Rafael, pero para que ese poder regresara al cuerpo de su padre, se necesitaba un último sacrificio. Su padre, con su último aliento, le ofreció una elección. Podía transferir el poder a otra persona o quedarse allí para proteger la ciudad. Pero las palabras de su padre eran aún más duras. Isabela, es la maldición de esta ciudad que este poder solo pueda ser utilizado por un corazón puro.
Si tomaba el poder y huía de la ciudad, se llevaría la maldición con ella. El poder la seguiría de ciudad en ciudad, de país en país. Isabela escuchó el doloroso último deseo de su padre. En ese momento, todo el dolor, todas las dudas y todos los miedos de su vida se unieron. Miró a Mateo. En su rostro había el dolor de todo lo que había perdido hace años y la esperanza de todo lo que había ganado ahora. Mateo no dijo nada, solo la miró a los ojos, mostrándole que no tomaría la decisión por ella. La elección era solo suya. O liberaba completamente a su padre, llevándose la maldición con ella y poniendo en peligro al mundo entero, o dejaba a su padre en ese doloroso sueño eterno, pero se sacrificaba para proteger la ciudad. Esta era la mayor prueba de la compasión y el amor que su padre le había enseñado. Vio el amor en el rostro de Mateo y comprendió que el verdadero poder no estaba en una energía infinita, sino en la infinitud del amor. Decidió cargar con el dolor de su padre y liberarlo, pero no huyó de la ciudad. Se giró hacia Mateo. Sonrió con su rostro empapado en lágrimas. «Estoy lista para asumir todas las maldiciones contigo, Mateo». Mateo, sin dudar un instante, extendió su mano. Juntos, decidieron convertirse en los guardianes de la Ciudad del Sol. Entre los muros de la ciudad, lejos de los peligros del mundo exterior, construyeron una nueva vida, refugiándose el uno en el otro. Ya no eran solo aventureros, eran el comienzo de una familia. Su amor no era solo una historia, sino un voto que sanaba las heridas del pasado e iluminaba el futuro. El final de la historia susurraba esta pregunta a la audiencia. ¿Y tú? ¿Puedes encontrar un voto por el que te atreverías a arriesgarlo todo?